De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Veramonte Reserva, Nuevos Aires, Nueva Imagen y Conservatorio de Música Universidad Mayor, admisión 2020. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que al escucharme a través de las ondas de la Radio Pauta me están de alguna manera viendo, cierran los ojos y se imaginan cómo voy caminando de regreso a esta hora a mi propio jardín, pisando un sendero de hojas. Ya abandoné las calles atiborradas y tensas de la ciudad de la furia, la bautizó alguien por ahí, por los acontecimientos de las últimas semanas, del último mes o mes y medio. Y en esta calle que no es de la furia, sino de la serenidad y de la paz, afortunadamente, en una callecita chiquitita, muy, muy escondida, voy pisando hojas, esa es mi terapia. Intento volver a mi propio centro, sin embargo, no es que me vaya a aislar o evadir. Esto tampoco es un gueto, no es que el jardín esté metido así en un gueto en el sector alto de la capital, no. Ustedes se sorprenderían, realmente supieran dónde está ubicado este jardín. Siempre es importante tener un jardín a donde regresar, por pequeño que sea, por humilde que sea, por sencillo que sea, y ojalá que sea sencillo y humilde. Decía el poeta Rainer Maria Rilke, a propósito del posible consuelo frente a un dolor, un sufrimiento extremo, él decía algo así como: es en los jardines de tu propia pobreza donde encontrarás las flores del consuelo, del verdadero consuelo, en los jardines de tu propia pobreza. Bueno, voy recibiendo muchos mensajes que ustedes me envían, estoy muy contento. Ahí, mira los sonidos de los pájaros maravillosos que se escuchan aquí. Hay de todo, hay caturra. ¿Son caturras argentinas? No puede ser. Un pavo real. Estoy escuchando. Bueno, es que aquí se ve una abundancia, una biodiversidad pajarística impresionante en esta zona de la ciudad. Un pavo real ya es mucho. Yo no sé, tengo susto a los pavos reales meterlo adentro de mi jardín y se va a comer todo, empezará a dar gritos, aullidos, no me va a dejar hablar. Bueno, quiero felicitar a todos y todas las radiovidentes de distintas partes del país que nos han enviado maravillosos haiku. Ustedes saben que el haiku es un género poético que nació en Japón en el siglo XVII. Tal vez el género poético más breve de la historia de la literatura. Son solo 3 versos, una instantánea que a través de imágenes, no metáforas, imágenes límpidas, sencillas, mientras más sencillo y más simple el haiku mejor, rescatan un instante milagroso de la realidad que siempre se nos aparece como presencia. Acuérdense que Matsubashu y todos estos poetas japoneses recorrían el Japón a pie, se alojaban de repente en unas posadas muy humildes, también en algunos monasterios zen, y iban con sus lápices, sus pinturas, sus tintas, sus papeles, para escribir estos maravillosos haiku. Me escribe Jesús, ni más ni menos que Jesús: estimado Cristian, te escucho y leo desde hace tiempo. Nunca había escrito un haiku y me gustó mucho la experiencia de alejarse un rato de uno mismo, algo difícil en estos días, para poder contemplar lo que la realidad nos ofrece, especialmente la naturaleza. Eso es muy cierto, Jesús, en el sentido del haiku. Alejarse, el poeta del haiku casi como que desaparece, desaparece para darle paso a lo que está fuera de él, para ponerse al servicio de la realidad. No es el yo enfático y fuerte de la poesía occidental. Y Jesús nos manda este haiku: viento gélido me enfrenta punzante y se hace real. Ahí está,
cerré los ojos y lo sentí. Viento gélido me enfrenta punzante y se hace real. Muchas gracias, Jesús, por este haiku regalado en esta tarde. Estimado Cristian, te saludo desde Concepción, Francisco Valenzuela. Te agradezco estos meses en que tu programa me acompaña entre labores. Trabajo en la biblioteca de la Universidad Andrés Bello. He escuchado conversaciones realmente iluminadoras, de esas que aclaran la vista entre tanta barbarie y rabia. No desistas, jardinero, en cuidar tu jardín. Creo que estoy fuera de plazo. No, estás entrando en los últimos instantes de este concurso extraordinario. Mándate un haiku y puedes ganar la obra de el gran narrador japonés Yasunari Kawabata. Hay algunos que han dicho que mal pensados, que este concurso es trucho, que se ha demorado mucho. No, si lo que pasa es que hemos abierto un poco más porque como han llegado flujos de haiku, no podíamos cerrarle la puerta en las narices a los participantes. Ya muy pronto se conocerá el resultado de este soberbio concurso. Bueno, Francisco Valenzuela, desde Concepción, manda estos haiku. Sal en el aire, tu piel contra las olas, canta el océano. Eso nos traslada a la orilla del mar, ¿eh? Sal en el aire, tu piel contra las olas, canta el océano. Y un segundo haiku, el volcán calla, la llanura suspira, los ríos ríen. Eso me encantó mucho ese verso, los ríos ríen. Muchas gracias, Francisco, por los haiku que nos acabas de enviar. Bueno, son muchos, no podemos obviamente leerlos todos. A todos les agradezco. Hay gente que escribe de Villarrica, hay un auditor que escribe desde Alemania, que nos ve a través de pauta.cl. Hay textos más grandes, un texto grande, es casi como una carta, pero tendría que detenérmela a comentarla después con más tranquilidad. Pero yo ya voy llegando a mi jardín. Estoy muy cerca de la verja de madera que se abre todas las tardes en este sector de la capital de Santiago, de Chile. Me sale a recibir mi querido amigo el zorzal. Ya cuando siento el canto de mi querido compañero zorzal, siento que estoy en casa. Y llegué a casa, me relajé. Parece que hay alguien en el jardín de zorzal, ¿sí? Eso, estupenda noticia, porque a veces me siento solo aquí, empiezo a divagar y a la lata. Pero qué bueno encontrarse con alguien y poder conversar. Ese es el sentido de este jardín. Es un espacio de cultivo de conversaciones, un espacio de cultivo de la biodiversidad de opiniones. Esa es la gracia en estos días, lo fundamental. Hay alguien en el jardín, efectivamente. Esa es la vaca, mi vecina la vaca, queridísima vaca. Sí, su cara es conocida. Bueno, siempre pasa lo mismo, soy súper volado yo. Es un hombre de una barba blanca, tiene pinta como de sabio, o podría ser alguien ligado al mundo religioso, pero no sé. O poeta también podría ser, sí, perfectamente podría ser poeta. Está sentado en un rincón de mi jardín, cerca del cactus y del tocadisco del picapi. Lo voy a saludar y darle la bienvenida. Hola, muy buenas tardes, bienvenido al jardín. Hola, Cristian. Qué gusto de tenerte aquí en el jardín. Yo también estoy muy a gusto. ¿Cómo llegaste acá? Por el sonido, ¿ya? Seguí unas huellas, pisé las hojas y entraste. Y encontré la paz. Acá, pero lugar. Qué bueno, ¿te gustó? Es sencillo, es chiquitito, pero ¿te gustó el jardín? Me gustó mucho, sí. ¿Vienes de cerca o de lejos eres? De lejos. ¿Así, ah? Sí. ¿Pero vives en Santiago? Vivo en Santiago, pero en la periferia. Sí. Ah, en la periferia, eso me interesó. A ver, poca gente de la periferia llegó aquí al jardín. Es un jardín, se ha puesto un poco elítico, ya vamos a tener que... A ver, ¿de qué parte de la periferia vienes tú? De la periferia sur de la comuna de La Pintana. De La Pintana. Sí. De La Pintana viene, es un largo camino, tienes que atravesar, te viniste en metro, una parte me imagino, ahí donde había estaciones nomás. Transantiago y metro, los dos, una mezcla. ¿Y vives desde hace cuánto tiempo ahí en La Pintana? Un poco más de 30 años. 30 años en La Pintana. Sí. Mira, ¿y qué es lo que haces ahí? ¿Cuál es tu tarea? ¿A qué te dedicas? Bueno, llegamos con mi esposa cuando éramos jovencitos, veníamos de estudiar de Italia, nuestro magíster, y nos fuimos a trabajar con las familias de la población del Castillo.
Arrendamos una casa muy cerca que queda en el campo y nos quedamos ya 30 años viviendo en la misma casa. Trabajo harto la tierra también. Yo trabajé un tiempo en el castillo, sigo con muchos vínculos ahí en el castillo con familia, y mi esposa sigue trabajando y sigue acompañando a muchas familias ahí en el castillo. Qué interesante. Tienes un panorama puedes hablar harto de qué ha pasado en los 30 años. Sí, pues. En una población, en un sector periférico de Santiago, tienes una panorámica muy interesante. Pero dime, ¿esto fue por, ¿qué es lo que fue? ¿Vocación social? ¿Tuvo que ver con algo religioso, alguna comunidad? ¿De qué se trataba? Supongo que una secta, ¿no? No. Pero no habría problema, aquí somos súper tolerantes. No, participábamos en comunidad vida cristiana con Lorena, con mi esposa, y cuando nos casamos tempranamente, no habíamos terminado de estudiar psicología, vivíamos en el sector oriente de Santiago y decidimos irnos a vivir a un barrio donde vive la gran mayoría de los chilenos, que es un barrio de Independencia cuando nos casamos. Y al poquito tiempo el Hogar de Cristo nos ofreció encargarnos de una hospedería de niños, y bueno, y nuestra vida cambió mucho en esa hospedería de niños. Me imagino. Y ahí nos hizo ver quizás la vida distinto, ver nuestra profesión distinto. Somos personas creyentes, identificamos también nuestra propia vocación con más profundidad allí, y bueno, y quisimos formarnos más y estuvimos estudiando un tiempo afuera, y al regresar solicitamos ir a trabajar a algún lugar donde hubiese mucho dolor y mucha marginación y exclusión, y de donde provenían un grupo importante de los niños que andaban en el centro de Santiago, y ese sector era el sector del Castillo de la Comunidad de La Pintana. Dime una cosa, ese cambio tan radical en la vida, la mayoría de la gente, al revés, la gente profesional, incluso la gente que venía a ese sector, ha ido como abandonando, arrancando de la pobreza. Uno mira la historia de la ciudad y ve cómo las ciudades se van corriendo hacia arriba, en el caso de Santiago, en el caso de Valparaíso, que también está golpeado por la pobreza en su cerro. Muchos porteños se van a Quilpué, se van adentro, se van a Concón, como que van arrancando a la gente de las ciudades, y ustedes hicieron el camino inverso, ¿eh? Sí, pues. Pero nos criamos al lado de muchas de las familias también del Castillo, porque Lorena, mi esposa, se crió en Vitacura, yo me crié en Las Condes, y teníamos el campamento El Ejemplo y el Esfuerzo al lado de nuestras casas. Sí, pues, yo los conozco perfectamente. Jugué pichanga alguna vez cuando muy niño, nos ganaban siempre los partidos. Lorena practicaba ballet dentro de la población en un galpón que había. Entonces, si bien uno podría decir que no teníamos vínculo con las familias directamente, pero yo creo que hubo proximidad existencial en el periodo de crianza que nos hizo no tener barreras para poder vincularnos con ella y con ellos. Pero tú realmente me impresiona lo que me estás contando, porque nuestra sociedad parece que ha ido en un sentido contrario. Segregación de la ciudad. Armar guetos, los guetos inversos, los guetos del barrio alto, encerrarse, el temor, casi el terror a la pobreza, segregar en la educación, no integrarnos, etcétera. Bueno, la sociedad chilena ha ido en una dirección completamente contraria. Me imagino que tienes claro el diagnóstico. ¿Y ustedes qué han ganado? ¿Qué ha significado? Porque sería bueno, muchos nos están escuchando, probablemente dirán, qué horror, qué terror, ir a meterse La Pintana, nos van a asaltar, nos van a degollar. Bueno, ¿Qué es lo que se gana ahí? Ahí me gusta mucho el difunto Bauman, que tú has hablado también. Sigmund Bauman, sí, la sociedad líquida. Claro, y él se afirma en Freud para decir que en la época de Freud la gente sacrificaba mucho de su propia libertad y de su ser individual para buscar mayor seguridad en lo colectivo. Entonces estaba esta tensión entre lo individual y lo colectivo, entre la seguridad y la libertad. Y que en la época contemporánea sacrificamos mucha seguridad y colectivo para cargarnos a lo individual, a diferencia de lo que ocurría en la época de Freud. Esa observación. Entonces, es absolutamente cierto. Yo creo que lo que hemos ido descubriendo con Lorena que nos ha pasado, que cada vez que tenemos contacto con personas que no son personas habituales con las cuales uno se vincula, no son pares probables, como se llama, ¿no es cierto?, como se dice en la sociología, se nos abren mundos que nosotros no conocemos, mundos muy distintos, y nos invade una gran riqueza. No podríamos vivir en otro lado, no podríamos, vivimos ahí, es el territorio donde yo estamos. Sería, si ustedes volvieran, no sé, se fueran a la dehesa, Vitacura, creo que les vendría una depresión, sería al revés. No, y para nuestros hijos, claro, tampoco, porque tú logras como respetar bidireccionalmente a las personas, logras como entender que nosotros somos de clase alta, nuestras redes familiares son de clase alta, y entendemos la humanidad en esa clase alta como la humanidad en la clase media o la humanidad en los sectores populares. Tú dijiste el sacrificio, el haber perdido lo colectivo. Tal vez esta crisis que estamos viviendo hoy
Después tú le vas a poner tu propio nombre, algunos les dicen estallido social, otros hablan de revolución, otros hablan de insurrección, hay miles de nombres, pero esta crisis profunda que está viviendo la sociedad chilena, uno de los elementos que me surgen en las conversaciones que he tenido aquí en el jardín es el de, que hubo un desplome y debilitamiento de lo colectivo brutal en Chile. Claro. En las últimas décadas. Por supuesto. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Y qué consecuencias tiene eso? Bueno, la crisis de lo colectivo yo creo que parte a inicio de los 70 con el quiebre democrático de Chile. Y yo creo que ese quiebre democrático de Chile, que se fue construyendo, imagino antes, yo era pequeño, pero imagino que a finales de los 60 ya se fue construyendo con la polarización, llevó a que yo creo que perdiéramos el valor del reconocimiento de la dignidad de cada cual. Y eso nos fue causando un daño tremendo. Y cuando tú asumes un gobierno totalitario e impones un modelo totalitario que tiene una alta carga individual, bueno, lo que dices es, la señal que das es que no es importante el vincularte con otros. Lo que hay que preocuparse es de tu propio desarrollo. Más bien hay que tener miedo de los otros. Claro. ¿No? Y comienza a generar una ruptura que es subterránea, que yo creo que no la logramos comprender en su plenitud. Y durante todo ese periodo hay contención colectiva, sí, hay una fuerte contención colectiva que la realizan principalmente las iglesias, sobre todo la Iglesia Católica. Pero esa iglesia... Pero después desaparece. Está en una crisis. Exactamente. Ayer hablaba con Adriana Valdés aquí en el jardín y decía, pero ¿qué pasó? Que la iglesia cayó. O sea, no cayó, sino que parece que no tiene nada, o no tiene nada que decir, o ha perdido tanta legitimidad, claro, que ya no... Impresionante que en esta crisis de la voz de la iglesia, o la opinión de la iglesia está invisibilizada. Claro, yo creo que se fue destruyendo eso comunitario también al interior de la iglesia, y la iglesia ya dejó de ser un referente producto de todo lo que fue ocurriendo dentro de la iglesia. Mi opinión particular, y que la escribí y la insistió mucho, porque soy parte de la iglesia, es que cuando tú te alejas de la pobreza, te alejas de los jóvenes y te alejas del servicio a los demás, se acaba la iglesia y te pones a defender, ¿no es cierto?, valores, pero muy alejados de la realidad. Valores abstractos. Claro. Una moral más bien que moralina. Claro. Entonces, ni siquiera una ética, ¿no? Claro, exactamente. A ver, ya, parece que ya me está cayendo la chaucha. No, ya te reconocí, ya, obvio, después de todo lo que me has contado. Tú eres Benito Aranda, pues. Sí, pues. Benito, pero qué gusto, qué honor tenerte aquí en el jardín. Tú de verdad eres una de las personas que yo admiro, no solamente yo, mucha gente. Si alguien tiene algo que decir en estos días, de verdad, y no desde la teoría, no de la especulación, no del escritorio, no desde la academia. La academia también es otra que se ha separado brutalmente la realidad. Yo creo que eres tú, tu mujer, bueno. Así que de verdad estoy feliz de que vengas aquí al jardín. Te voy a estrujar, ¿eh? Estruja, mira, te quiero hacer un regalo antes de partir. Bueno, Benito Aranda, ustedes ya lo conocen. Él dirige América Solidaria, una organización muy interesante. ¿Qué tal les podrías decir en síntesis cuál es el objetivo de esa fundación, ¿no? Sí, el objetivo principal es que profesionales de todo el continente se puedan poner al servicio de los niños y niñas que viven en extrema pobreza en el continente. Y lo hacen a través de las organizaciones existentes. Nosotros no queremos reemplazar a nadie, queremos colaborar con que aquellos que están trabajando para superar la pobreza infantil puedan disponer de profesionales jóvenes que voluntariamente acceden a estos territorios. Y tú nunca lo haces en tu país, lo haces en otros países, trabajas en otros países. Y estamos hoy día como en 14 países, en 8 países ya se ha creado América Solidaria, partió en Chile, la copió Colombia. Te iba a hacer una pregunta, tú que conoces la realidad latinoamericana. Yo también soy fanático de Latinoamérica. Hay un país que me gusta mucho, quiero mucho, que es Colombia, pero también he estado en Perú, Bolivia, etcétera, y otros países. Por ejemplo, Colombia es un país que yo he visitado. Claro, uno ve la parte turística, por ejemplo, vas a Cartagena de India y ves la ciudad maqueteada, que es muy linda, pero vas al mercado y te encuentras con una pobreza brutal. Claro. Te diría más brutal, casi más brutal que acá, ¿no? Por supuesto. Y uno dice, a ver, ¿qué pasa en esa sociedad colombiana que tiene esa brutalidad de miseria? Porque es una miseria que de verdad los niños a pata pelá, cosas que a lo mejor Chile incluso ha superado aparentemente, claro, en los últimos 30 años. ¿Por qué ya no revienta esto? Porque ha habido manifestaciones, pero dentro de todo ha tenido un límite. ¿Por qué no revienta con la rabia y el poder destructivo con que ha reventado estas manifestaciones? Porque ahí sí que hay... Uno diría aquí hay razones para que haya un estallido social más gigantesco que el de Chile incluso, claro, sin desmerecer que aquí por supuesto que tenemos desigualdad, y así otras sociedades latinoamericanas uno se encuentra con lo mismo cuando uno cruza la cosa turística y entra en la ciudad real. ¿Por qué? Bueno, la desigualdad te genera estas explosiones y esto que uno lo dice, hoy día ya hay evidencia empírica que es así, te genera daño en la salud mental,
y te genera graves problemas sociales. Ya, pero ¿por qué está yo tan violentamente en Chile? Y lo que ocurre es que tú tienes sometidos territorios culturalmente. Por ejemplo, yo vengo llegando ahora de Perú, voy a estar la próxima semana trabajando en Colombia, estuve en Guatemala la semana antepasada y en México, y tú dices, ¿por qué no ocurre allá? Porque están sometidos, porque las personas no han logrado todavía separarse de una opresión cultural que se estructuró en esas sociedades donde tú al final te convenciste que eras menos que otros. Bueno, entonces, en ese sentido, no quiero hacer comparaciones, porque eso no sé, en Chile es un elemento positivo. Claro, porque lo que pasa es que tú, al acceder a mayores grados de libertad, que ocurrió con los estudiantes, cuando comenzaron a presionar para la modificación y hacer la gran reforma estudiantil de Chile, que todavía está en curso, tú lo que presionaste es tanto que lograste acceder a la educación superior, terciaria, una gran cantidad de personas que no podrían haber accedido si no hubiese habido gratuidad. Esa presión hace que hoy día ese grupo grande de personas cada vez más entienda que la pobreza no es originada por la flojera, no es originada por los vicios, no es originada, ¿no es cierto?, porque eres de tal o cual grupo étnico, sino que es originada por la injusticia, por la falta de reconocimiento de los derechos de cada ser humano, por la falta de oportunidades. Ese proceso se va a comenzar a vivir en toda América. Prepárense, o sea, no va a ser imposible pararlo, porque en el fondo es el proceso que le tocó vivir a Portugal, que le tocó vivir a España, con los cuales nos podemos comparar hoy día. Y a Portugal le tocó con mucha fuerza. Siendo un país pequeño, le tocó un proceso muy duro en torno a esto también. A ver, hablemos un poco del caso de Portugal, que lo conozco menos. ¿Cuándo fue el estallido del que tú hablas? Bueno, ellos han tenido muchos estallidos desde los 50 en adelante. La separación de Mozambique también fue un estallido, ¿no es cierto? Sí, grande. Y tenían una desigualdad similar a la chilena, siendo un país quizás más pobre, no teniendo los recursos naturales que tiene Chile, y comenzaron una gran, yo diría, revolución, donde hubo golpe de Estado, hubo gobiernos, ¿no es cierto?, más autoritarios, y llevan unas 2 o 3 décadas donde han hecho modificaciones muy grandes que les ha permitido que la gran mayoría de los portugueses reciba el promedio del PIB per cápita. En Chile lo recibimos solamente el 9 o el 10% de las personas. En Portugal más del 50% de las personas. Y lo segundo que le ha permitido en las últimas evaluaciones de educación es estar entre los 15 o 20 países que tienen mejores índices educacionales, teniendo recursos limitados. Y ellos han hecho modificaciones en democracia que son extremadamente importantes, teniendo adversidades similares a las que le toca vivir a Chile. Y lo han hecho también por presiones ciudadanas. Nosotros no podríamos haber hecho las reformas sin las presiones ciudadanas. Y a lo mejor mucha de la gente que me está escuchando dice, pero Benito, hay gente que estudió doctorado en educación afuera, sí, pero lamentablemente esas no se lograron hacer por acuerdos políticos, se lo van a hacer porque la gente salió a la calle y generó tal grado de inestabilidad que al final, ¿no es cierto?, tuvo que hacerla. Ahora, ¿tú entiendes, explicas, justificas la violencia extrema que hemos visto en estos días? Porque la sensación que uno tiene es que aquí, a ver, partamos del origen, cuando esto estalla. Lo que llama la atención es que esto no parte con una manifestación, parte con una evasión del metro, ¿no es cierto? Y luego viene un atentado que no tenemos mucha información porque tenemos un servicio de inteligencia completamente desfondado. Esa es otra cosa, tenemos un Estado un poco desfondado y debilitado, ¿no? Pero parte con un atentado a escala grande, no sabemos muy... ¿Cuál es tu... ¿Cómo te explicas tú ese primer signo que luego, días después, vamos a tener la movilización social? Bueno, yo creo que, como ocurre en todas las movilizaciones sociales, hay una punta, ¿no es cierto?, de todo esto que quizás es más extrema, más violenta, donde se te cruzan por lo menos 3 grupos de personas que yo los he conocido en la Plaza Italia, que me he dado cuenta, más o menos, pueden haber más grupos de personas, los que permanecen, tengo la oficina ahí. Uno de ellos que son jóvenes que están con anomia, se ha hablado mucho de ellos, ¿no es cierto?, que no tienen vínculo con las instituciones, muchos han pasado por servicios del Estado, como el Sename u otros, que ya son más grandes, no tienen mucho vínculo con algún adulto o un respeto con alguna institución porque han sido violentados también dentro de esa estructura. Hay otro grupo que son más antisistemas. Si tú recuerdas el 2001 en Génova, ¿no es cierto?, cuando se juntaron todos los antisistemas para el G8, destruyeron Génova, el centro de Génova, fue tremendo. Fue una batalla, una guerra que tuvo la policía italiana con ellos. ¿Los anarquistas los incluyen? Y el tercer grupo son los anarquistas, que se mezclan todos ellos, por supuesto que sí se mezclan. Y yo creo que uno podría decir ese grupo el que lleva la batalla, o a muchos de ellos son los que le llaman ellos primera línea. Pero si nos quedamos solo en eso, uno dice, hay que activar inteligencia militar, o sea, inteligencia policial, hay que activar, ¿no es cierto?, un control sobre eso, pero yo digo, detrás de eso surge el dolor de mucha gente. Y ese dolor de mucha gente
que ha estado acumulado en poblaciones, en los sectores marginales, inclusive en la clase media, o en endeudamiento, como se ha demostrado ahora, es un dolor que si lo ignoramos hoy día, va a explotar el día de mañana de nuevo. Y ese dolor, yo creo que tiene causas, una de ellas ya hablábamos al inicio, en la segregación residencial que hicimos en Chile. La segregación residencial es mucho más violenta que la violencia que hemos visto ahora. Es mucho más violenta. Que te saquen de un territorio y te lleven a vivir a un gueto de pobreza. Que te metan en una ciudad de 130.000 habitantes, como Bajo de Mena, sin carabineros, sin servicio, a 20 kilómetros de tu puesto de trabajo, con la promesa de una vivienda. Y eso ocurrió en el Castillo, ocurrió en Bajo de Mena, en Michaihue. Uno podría recorrer en Alerce, en Puerto Montt. Te saco de la ciudad y te llevo a vivir a una isla. Entonces, para la gente que nos está escuchando, con esto yo no pretendo justificar la violencia, lo que pretendo es comprender que una violencia anterior que se ejerció sobre las personas, silenciosa, que destruyó vidas de personas, que llevó a que decenas, centenas de jóvenes, centenas de miles de jóvenes hoy día estén fuera de los sistemas escolares, fuera de los sistemas laborales, y que los veamos con altos grados de frustración, o vinculados a pandillas, o siendo soldados del narcotráfico, algunos de ellos. Entonces yo digo, esa violencia, la segregación, de la segmentación educacional, bueno, al final es lo que tenemos que atender. Ahora, lo tremendo de esto, que todo lo que estás diciendo, es que la mayoría de estos atentados más fuertes han sido contra aquellos que, los pocos buenos logros que tenía esta sociedad chilena tan segregadora. Por ejemplo, la línea del metro es un atentado al cuerpo, porque pues, hubiera sido un atentado, no sé, no voy a decir un nombre de ninguna empresa porque puede generar problemas, pero un símbolo del capitalismo brutal o un símbolo de alguna... Pero el atentar al metro, o el destruir, por ejemplo, un supermercado en un sector popular o una botica chica, tú vas a decir que no hay que buscar lógica, porque ya es una rabia. No, hay una lógica. Claro. La salud mental, pues, mira Claro. tú lo que ocurre en la salud mental. Una persona que se va deteriorando se autodestruye, consume droga, se destruye su cuerpo. ¿Y qué es lo que haces tú? Recuérdate del 2005 en París. ¿Qué es lo que hiciste tú? Destruiste tu barrio, quemaste los autos, Claro, las periferias. claro, quemaste los autos el auto de tu papá, el supermercado que estaba al lado. O sea, lo que hiciste fue destruir tus servicios. Esos 1.200 autos que en una noche en París los quemaron, no fueron autos de la gente de clase alta de París. No, para nada. Fueron de los barrios Sí, de ellos. sí. O sea, cuando tú te ves amenazado, te ves destruido y te ves ya marginado y excluido, tú te autodestruyes. Por eso esto es algo extremadamente profundo, a lo cual, si tú ves las medidas que se están tomando, no se escucha. Porque... ¿Y cuáles serían, según tú, las medidas más significativas también de carga simbólica que podrían tener un efecto? Porque lo que hemos visto es que hay medidas, se toman algunas que se podrán criticarse como aspirina, ya, son medidas, un bono aquí, algo acá, cambio en el sueldo mínimo, pero la rabia no parece amainar igual. O sea, pareciera que hay un grupo que no va a amainar eso. Claro. Pero ¿por dónde? ¿Cuál sería el camino que el país debiera recorrer en buena dirección, digamos, desde la clase política, que tú crees que efectivamente podría ser recibido por una población que ya... Bueno, yo creo que los que hemos estado en esto de hace años hemos venido hablando de que los jóvenes no se escuchan. Los niños y jóvenes que están fuera del sistema escolar no se escuchan. Si tú quieres hacer un camino, un trayecto largo, ¿no es cierto?, pesado, para que efectivamente llegue al núcleo de lo que está pasando hoy día, tienes que escuchar a los niños y jóvenes que están marginados, que están fuera de los sistemas. Piensa tú que la reforma del Sename llevamos cerca de 30 años diciendo que la vamos a hacer. Y ahí están, y están en la calle, lo pasan mal. Tenemos un grupo importante de niños y jóvenes que todos los años salen del sistema escolar. Les llamamos desertores. Mira qué miserable la palabra. Si la palabra debería ser fracasamos los adultos. No supimos tener metodologías adecuadas para contenerlos en los sistemas escolares. No fuimos capaces de aplicar la inteligencia y los recursos para que un niño y joven no abandonara el sistema. Bueno, y si tú tienes 300, 400 mil jóvenes que están fuera de los sistemas hoy día, como yo lo vengo diciendo hace tiempo, si ellos quieren reventar la ciudad, la van a reventar. Lo dije en México la semana pasada. O sea, México que se prepare. Si los jóvenes de sectores populares quieren reventar la Ciudad de México, la van a reventar. Lo mismo en Perú. Lo dije hace 2 días atrás, en una conferencia en la universidad. O sea, si los jóvenes de la periferia de Lima, que están fuera de los sistemas, que hoy ya están en las bandas, todos, quieren reventar la ciudad, la van a reventar. Dime una cosa, Benito, tú hablaste ahí el tema de la educación, porque pareciera que la mayoría de las medidas van en la línea, bueno, el tema de las pensiones, se ha puesto pero pareciera que la educación no es la urgencia. No. Y tú la estás colocando como O sea, los jóvenes que están fuera del sistema escolar, si tú no tienes sistemas
para darle una segunda oportunidad escolar y no los financias desde el Estado adecuadamente, lo que vienen pidiendo muchas organizaciones de hace 20 años, es imposible. Piensa tú que casi todas las organizaciones que trabajan con jóvenes de rezago escolar están quebradas. No tienen recursos suficientes, le tienen que estar mendigando recursos al Ministerio del Interior para poder suplir lo que educación no les da. Y salvo algunas organizaciones grandes, como el Hogar de Cristo u otras, que reciben grandes donaciones para esos programas, logran sostenerse y logran mantener, porque tú tienes que atender 4, 5, 6, 10 alumnos en una sala con escasísimos recursos como aporte del Estado. Pero no solo eso, tienes que postular todos los años a recursos para la rehabilitación de personas que consumen, por ejemplo, droga. O sea, tienes que estar peleando por recursos y no tienes recursos permanentes. Uno podría decir, si no hay una estrategia para que esos jóvenes tengan oportunidades de inclusión, recorre tú las poblaciones. ¿Cuántos poetas y poetisas hay en nuestras poblaciones que no llegaron? ¿Cuántas atletas y atletas que no llegaron? Son de una pobreza tremenda. Ándate a las poblaciones y ve los equipamientos pobres que tenemos. Y así construimos nuestras poblaciones. O sea, los tiramos a vivir a casas en lugares más pobres, con menos equipamiento, para que quedaran más excluidos y marginados. Bueno, esos niños y jóvenes, no nos quejemos hoy día que son adultos frustrados, que tienen 30 años, 25 años, y que te pueden robar, evadir, que te pueden atacar. No nos quejemos tanto, no seamos tan hipócritas, si nosotros los sacamos de la sociedad. Ahora, hay una cosa que te encuentro toda la razón. Lo único que me preocupa es que la fuerza del resentimiento, cuando se desata, tiene derivas a veces impensables. En la historia, bueno, eso está demostrado. Eso lo dice la psiquiatría también, por supuesto. Y entonces, una cosa es la indignación, que la indignación es legítima por todo lo que tú estás diciendo, y esa indignación tiene que expresarse, y tiene que expresarse políticamente, y tiene que expresarse en manifestaciones en la historia de la humanidad. Claro. El problema es cuando el resentimiento se desata. Y también a veces hay fuerzas políticas extremas, pueden ser de extrema derecha, izquierda, no voy a nombrar el sector, que también se preocupan de exacerbar ese resentimiento. Claro. Y el problema es si tú no le das una conducción política a eso, es una lava que te puede destruir todo nomás. Bueno, Stefan Hessel... Porque yo pienso, estaba pensando, perdón, Benito, en Sudáfrica, el caso de Nelson Mandela. Tú tenías ahí un país no solo segregado socialmente, sino que además segregado racialmente. Algo que parecía imposible que iba a cambiar. Y Mandela se la jugó fuertemente por darle una conducción pacífica al movimiento insurreccional. Claro. Y entonces aquí no está, lo que yo veo, que veo un lenguaje político más bien radicalizado, como los símbolos, un lenguaje anarquista destructivo, pero los símbolos debieran ser Mandela, debieran ser Gandhi. Entonces, a ver, porque creo que además que es más eficaz, además. Claro, una cosa es el discurso de Mandela y otra cosa es lo que pasa en Sudáfrica. Sudáfrica sigue siendo uno de los países más violentos del mundo, entonces no le ha costado mucho construir una convivencia dentro. Bueno, porque lo que tenían para solucionar no era fácil. No era fácil. Entonces, lo quiero decir esto porque no es fácil lo que se nos viene. Si lo queremos enfrentar, no es fácil. Stefan Hessel, tú lo recordarás, ¿no es cierto?, del movimiento de los indignados de Europa, escribió un texto que se llamaba Comprometeos, y ese texto, Indignados, y ese texto se vendió en todo el mundo. Y terminaba ese texto diciendo que había que pasar de la indignación al compromiso. Después salió el texto Comprometeo y no se vendió mucho. Entonces, tú tienes razón. Sí. De la indignación, cuando tú pasas al compromiso, requiere un trabajo abnegado que hoy día le ha costado mucho al mundo político chileno, porque viven en otro mundo. Los parlamentarios chilenos, las parlamentarias chilenas, viven, la gran mayoría de ellos, en la estratosfera. ¿Ya? Entonces, al no conocer las realidades en carne propia, ya al final les cuesta mucho enfrentarlas con la contundencia y el compromiso que esto requiere. Ahí hay un tema muy interesante que vamos a hablar en la segunda parte del programa, Benito, que es la ceguera que te imprime el lugar desde donde estás, o la mirada que se te imprime desde el lugar desde donde estás. Algo que es tan de sentido común, pero que implica las políticas de seguridad que tú tomas, desde la política de seguridad, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, ese tema yo creo que es importante conversarlo. Benita Baranda me visitó hoy día en el jardín. Cuando la música te inspira, despierta tu espíritu emprendedor. Universidad Mayor te invita a las audiciones del Conservatorio de Música para el proceso de admisión 2020, que podrás realizar en 2 periodos, desde el 2 al 13 de diciembre del 2019 y del 6 al 10 de enero del 2020. Solicita tu audición ingresando a conservatorio.umayor.cl. Admisión 2020, Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Se respiran nuevos aires en Veramonte. Parque Veramonte Reserva renovó su imagen inspirada en los colores de sus viñedos orgánicos de Casablanca y Colchagua. Veramonte, suelos vivos.
El programa Con Salud Camina Contigo es una iniciativa que acompaña de cerca el proceso de más de 6.000 pacientes que están viviendo dificultades oncológicas o cardíacas. Hay que destacar el concurso de creación artística Con Salud Camina Contigo, donde los pacientes pueden, a través de la literatura, la pintura, plasmar sus experiencias dolorosas de enfermedades catastróficas, muchas de ellas. Aquí tengo en mi mano el libro Caminos, Amor, Familia y Esperanza. Quiero ir a la pausa con un poema poblacional. Yo sé que te gusta la poesía, sí. Benito, tu relación, después me vas a hablar un poco de tu relación con la poesía. Hay un poeta que ha logrado dar una cierta voz a lo poblacional, rudo y fuerte, que es José Ángel Cuevas. La Comisión Liquidadora es uno de sus libros, título muy emblemático. La lírica del edificio, algo así se llama, otra bueno. Y dice así: te invito, amor, a pasear a la población José María Caro, al otro lado de la línea, cuando quieras. Anoche vi a Pablo de Roca esperando el carro 36 entre la niebla cargado de paquetes. Conciudadano, siéntate en Cienfuegos y Agustinas, mira cómo caen trozos de cemento desde las farmacias olvidadas, escucha el tranvía cargado de sombreros grises y mujeres del 46, la pequeña ciudad en tu alma de viejo. Ay, pero pobre Conchalí, parrastrosa, pobre el Salto, inmensas zonas de pobreza, las casas se bambolean cargadas de niños pálidos, los bares, los cerros están ahí en silencio, dice José Ángel Cuevas. Volvemos en unos segundos aquí a Desde el Jardín. Cuando la música te inspira, despiertas tu espíritu emprendedor. Descubre tu talento con nosotros en el Conservatorio de Música de la Universidad Mayor. Te invitamos a las audiciones del proceso de admisión 2020, que se desarrollarán del 2 al 13 de diciembre del 2019 y del 6 al 10 de enero del 2020. Infórmate más sobre el proceso de admisión y descubre nuestra amplia oferta de carreras en conservatorio.umayor.cl. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Admisión 2020. Imagina respirar el aire fresco de la primavera rodeado de verdes valles. ¿Sientes como todo dentro de ti se renueva? Esos son los nuevos aires que se respiran en Veramonte, porque la frescura se disfruta con todos los sentidos. Veramonte Reservas renovó su imagen, inspirados en la naturalidad de sus viñedos orgánicos, de Casa Blanca y Colchagua. Veramonte, suelos vivos. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Una presentación de Veramonte Reserva, Nuevos Aires, Nueva Imagen. Y Conservatorio de Música, Universidad Mayor, Admisión 2020. Estoy con Benito Baranda, sentado aquí en mi jardín. Estoy preocupado porque tú, Benito, tienes que volver tarde a tu población y bueno, vamos a buscar una manera. ¿Tú no tienes miedo de volver en la noche de repente a tu población? ¿Miedo no has tenido? No. ¿No hay miedo? No, porque ¿qué puede pasar? Hablas con la gente, vas en el bus con mucha gente y no andas con bienes. Yo no ando con muchos bienes en la calle, no soy atractivo para que me puedan hacer algo con los bienes. Dime una cosa, tú una vez dijiste, Benito, que el principal factor de pobreza es el factor cultural. Sí. Y tal vez valdría la pena profundizar en eso, de cuánto incide lo cultural en la intensidad, la pobreza, digamos. Porque aquí también, la pregunta que yo me hago, digo, a ver, con la mejor intención muchas veces se empiezan a tomar medidas, se ponen agendas, se ponen listas, se hacen como listas de supermercados, 100.000 pesos en un bono. Pues, no sé qué te parece a ti, pero es como que todavía seguimos dentro de un discurso economicista, con la mejor intención, pero como que no hay una mirada más profunda, diría yo, con un poco más de espesor. No sé, citar a Gabriela Mistral, decir, según como sea la escuela, será la nación entera, decía Gabriela Mistral. No sé, la educación, la cultura. Me gustaría ver esas dimensiones que parecen como si fueran, no sé, lujos asiáticos o cosas marginales al problema y claramente, por lo que tú acabas de decir en la primera parte del programa, no lo son. Bueno, nos ha costado cambiar. Hay un esfuerzo que está haciendo el Estado hoy día, que es que la pobreza tengamos una mirada más multidimensional de la pobreza y no solamente vinculada, como tú dices, a ingresos, donde también ingrese una evaluación de la salud, una evaluación de la educación, una evaluación, ¿no es cierto?, de tu vivienda, del entorno donde tú te encuentras. Y eso es lo que se llama la pobreza multidimensional. En pobreza por ingreso, por ejemplo, Chile
en la última medición tiene un 8% de pobreza por ingreso, pero tiene un 20% de pobreza multidimensional. Te fijas que apunta en parte a lo que sí, tú señalas. Sí, porque uno las cifras, de repente se tiran cifras, que el Gini, que no el Gini. Pero vivimos en un mundo que es el mundo de la abstracción también, ¿eh? Claro. El mundo de la abstracción. Eso me recuerdo una vez que entrevisté a Muhammad Yunus, el del Banco de la Pobreza, que decía que él estudiaba economía y que iba a la Facultad de Economía todos los días y le mostraban gráficos de la India, Pakistán, y decía, bueno, tomaba y de repente empezó a encontrarse con gente que estaba muriendo en la escalera, muriendo de lepra, muriendo... Al lado de la Universidad de Chittagong. Claro, entonces decía, a ver, lo que yo veo en cifras, en la ciencia económica, no tiene nada que ver con la realidad que estoy pisando ya al lado. Entonces aquí hay que hacer un switch, un cambio de paradigma. Claro, y en las sociedades tan desiguales como la nuestra, los promedios no sirven. Y esto, bueno, el gran Nicanor Parra ya lo dijo, ¿no es cierto? Y todos lo conocemos. Entonces, lo que te sirve son la mediana, ¿dónde está la mayor cantidad de las personas? ¿Qué es lo que le pasa? Y lo que hemos comenzado a trabajar en Chile a través de la pobreza multidimensional es mucho mejor para la política pública, para los programas, porque nos identifica las áreas donde lo estamos pasando más mal. Y eso, bueno, tiene un contenido cultural gigantesco. Y este contenido cultural, si bien no teníamos tantos antecedentes como estadísticos de esto, lo refrendó muy fuerte el texto Desiguales del Programa de la Nación Unida del año 2017, porque allí se identifica que el principal dolor de las personas es que te traten mal por tu clase social. Entonces, más del 40% de las personas se sentía maltratada en la sociedad por su clase social. Y ese maltrato era en salud, en educación, en el trabajo después. Y también el 40% de las mujeres se sentía maltratada por ser mujer. Y eso es una fuerte carga cultural, porque yo lo que hago es mirarte en menos a ti, sentir que tú tienes un valor inferior al mío. Y como tal, ¿no es cierto?, yo tengo derecho a humillarte. Esto decía Margalit, ¿no es cierto?, que al final es una sociedad que humilla a las personas en los vínculos que genera. Entonces, yo digo que lo cultural condiciona la mirada que tú tienes acerca de los otros. Y la condiciona muy fuerte. Yo no me crié con personas afrodescendientes. Mi señora sí, porque viene de Guayaquil. Pero cuando yo pisé Haití me costó mucho y he tenido que trabajarlo interiormente, fuerte, porque tengo una carga de prejuicios que seguramente la heredé culturalmente y la he tenido que trabajar interiormente para tener un vínculo de dignidad y de reconocimiento del valor del otro, que tiene el mismo valor que yo y el mismo valor que el resto de las personas, independiente de su origen étnico, de su origen social, de su origen religioso, de sus creencias. Esa carga cultural nos sigue complicando. Y me recuerdo en esto esa frase que a lo mejor tú recordarás cuando llegan los zoológicos humanos a la Feria de París, ¿no es cierto?, de nuestros hombres del sur de Chile. Y, sí, claro, y dice este gran etnógrafo francés, dice, son los seres más abyectos que me ha tocado ver. Dice, esa frase que cuando yo la leí, quedé impactado. El mismo Darwin varió un poco, pero al comienzo en sus diarios también dice unas cosas terribles de los indígenas, cosas caricaturescas y burdas. Ahora... Y esa carga está en Chile. El Mercurio de Valparaíso, tú revisas las editoriales en relación a los mapuches en la década del 50, 1850, son terribles las editoriales, terribles. Tú dices, las lees hoy día y dices, es una locura lo que se escribía en ese momento. Benito, tú hablabas de las políticas públicas. Un tema importante es, porque uno de repente ve, hay cifras de recursos que se inyectaron en tal ministerio y tales planes, pero también el Estado, a veces uno se pregunta si esa plata llega directamente... o llega, como debe llegar, directamente al habitante común y corriente. El Estado, primero, no se ha modernizado, una cosa, y segundo, a veces también ha sido un botín político. Y uno ve que está lleno de operadores, que está lleno de gente que vive ahí sacando sus bonos, sus cosas. Entonces, el Estado, qué importante es, digamos. ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, yo lo que veo, yo no conozco tanto el Estado, pero en la Comisión Engel, que me tocó participar, sí me metí fuertemente, ¿no es cierto?, en los temas de corrupción dentro del Estado o de ineficiencias también, lo que se habla desde el punto de vista mío, restringido, que es lo que está vinculado con la pobreza. Yo digo, lo peor del Estado es que lo que hace hoy día no lo hace pensando en el futuro, lo hace pensando en lo inmediato. Entonces, por ejemplo, la política de vivienda era resolver vivienda. ¿Y qué generaste tú? Una gran crisis de integración social en Chile. Producto de la política de vivienda, la más grande que existe en el mundo hoy día. O sea, en el fondo las políticas sociales están atrapadas en un presentismo. Claro, no hay ningún país en el mundo que haya construido tantas viviendas sociales segregadas, proporcionalmente a la cantidad de habitantes del país, como lo ha hecho Chile en los últimos 30 años. No hay ningún país. Claro, entonces puedes ver las cifras y decir, se construyeron millones de miles de viviendas, una cifra extraordinaria. ¿En cuánto número? De hecho, tuvimos un reconocimiento el año 96 por la cantidad de viviendas, que eran como 6.000.
Y te acuerdas que en el 97 se nos llovieron las casas. Sí, claro. Y estaban en guetos, como las de Quilicura, ¿no es cierto? Que estaban en la periferia de la ciudad, con bajos servicios. Entonces, yo digo, lo más importante en política pública, sin meterme en los gastos, porque no tengo tanto conocimiento tan fino como para poder opinar con certeza acerca de eso, tengo intuiciones y hago críticas, por supuesto, relacionadas a eso, pero digo, lo más importante es que tú mires si esa persona, y Gandhi tenía una frase muy buena en torno a esto, si la medida que tú estás tomando le va a permitir a esa persona tener mayor control sobre su vida y su destino. Si no le permite, es una mala medida. Tú te irías a vivir a la casa que construiste en tal lugar, Exacto. tú llevarías a tus hijos a tal escuela, tú llevarías a tus hijos a tal consultorio. Si tú no lo harías, no puedes hacerlo con los otros. Entonces, que ese es un principio ético, ¿no es cierto?, fundamental de la ética, de la vida cotidiana. Entonces, yo creo que esa reflexión hoy día se hace muy poco, y se hace muy poco desde el mundo político. El mundo político no ha sido capaz de ver el impacto de las políticas públicas en la segregación de las personas, la segmentación que ha ocurrido. Y esa ceguera que han tenido es porque muchos, la gran mayoría de ellos, no viven donde viven esas personas. Benito Baranda está aquí en el jardín, ustedes lo escuchan con esa pasión maravillosa que lo caracteriza, que se enciende cuando habla. Te quiero hacer un regalo, mira, tengo un tocadisco ochentero aquí en el jardín, y hay un tema precioso que de alguna manera rescata la poesía en la cotidianidad de las poblaciones, porque las poblaciones, como tú lo dices, a ti te han entregado riqueza, y hay una riqueza humana, hay una riqueza, no quiero hacer aquí como un lirismo a la pobreza, ni caer en una romantización, ¿no? Pero hay una gran riqueza. Pero hay una riqueza, porque también es bueno hablar de eso. Sí, pues. Porque si uno va a decir, es el horror, digamos, no. En ese mundo tal vez encontremos muchas cosas que no encontramos en el mundo, entre comillas, exitoso. Que ya se perdió en el mundo exitoso. Claro, se perdió. Claro. Y que a lo mejor ese éxito esconde un gran fracaso. Claro. Existencial, espiritual. No sé qué es lo que piensas Así tú de es, eso. sí. Eso me interesa el tema, a ver si lo profundiza. Claro. Cuando tú lo has dicho tantas veces en tus reflexiones, cuando tú te vinculas exageradamente en el tener, te vas jibarizando como ser humano, porque el tener pasa a ser más importante que tu ser, y esto, ¿no es cierto?, que lo hemos leído tanto en Fromm, el mismo Bauman lo habla tanto, y este filósofo, ¿no es cierto?, coreano-alemán lo ha analizado en el último tiempo, y al final lo que va ocurriendo es que la persona, termina teniendo más bienes de los que puede disfrutar, más bienes de los que puede cuidar, y termina trabajando para esos bienes. Termina prisionero de esos Exactamente. bienes. Vittorio Di Largo tenía un poema muy, muy potente en torno a esto, que decía que al final, ¿no es cierto?, te empobreces, producto de la presencia de esas riquezas. Hay como una suerte que interesante, uno podría decir una pobreza interior, que uno debería ir a ayudar a estos pobres interiores. O sea, es como jugar, estamos jugando con las palabras, ¿no? Tal vez los pobres que han tenido que generar mecanismos, a lo mejor tejidos comunitarios para sobrevivir, porque es parte, valores como la solidaridad que se han perdido, valores como la entrega, como el sacrificio, todo eso se ha ido perdiendo en una sociedad individualista extrema, ¿no? Y muy centrada en el consumo, porque al final terminas haciendo que tu participación en la sociedad es a través de lo que consumes. La dimensión humana tuya, la dimensión de ciudadano se reduce al consumo. Claro. Bueno, Tomás Mulián esto lo desarrolló, ¿te recuerdas? Hace tanto tiempo atrás. Sí. El consumo nos consume. El consumo nos consume, este librito, ¿no es cierto?, que nos tocó leer a tanto, y mucha gente lo criticaba en ese momento. Pero el mismo Tironi dijo en un artículo que era casi escandalizante, pero que era verdad, que tu participación en la sociedad era a través del consumo. Si tú has escuchado los últimos presidentes, me recuerdo del anterior presidente de España, el socialista, no Rajoy, el anterior, que fue socialista, decía, consumid, decía cuando estaba en plena crisis, le decía a la población consumid. El presidente que acaba de ser electo en Argentina dice que él va a estimular el consumo de las clases medias. O sea, es insólito. Tú dices, yo estimularía la cooperación de las clases medias, la cooperación de la sociedad. Sí, ese es el problema, que a ver, las dimensiones espirituales, las dimensiones culturales de la existencia humana parece que desaparecen en el lenguaje que usan los dirigentes, los que, imagínate que un presidente como Pedro Aguirre Cerda decía gobernar y educar, ya coloca otro eje, coloca otra dimensión. También aquí ha habido no solo un empobrecimiento económico, ha habido un empobrecimiento cultural y espiritual. Claro, yo comparaba esa frase el otro día en una conversación, un conversatorio que tuvimos, con la frase del actual presidente cuando dijo el mercado de la educación. Sí, me acuerdo perfecto. Yo escribí una columna terrible. Claro, sí, pues. Tremenda. Sí. Después me llegó Entonces, que son las comprensiones, no un juicio contra él. Yo creo que las comprensiones que vamos teniendo en la sociedad que van vulnerando los sentidos originales de por qué realizamos las tareas que realizamos. Y después eso termina siendo un hábito. Y cuando ya termina siendo un hábito, bueno, eres menos persona, te vas achicando como persona, porque te vas mirando solo a ti mismo,
ya ocurre este síndrome, como ocurre en Europa, ¿no es cierto? Comienzan a surgir estos niños y niñas emperatrices o reyes que son el centro del mundo, materialista, individualista, que tú los criticas, pero en el fondo, ¿qué más puedes pedir si fueron formados así? Tú hablabas del tema de la droga y el alcoholismo, los que se dispararon. Bueno, ya teníamos los índices en la juventud, pero es bastante transversal. O sea, Sí, las poblaciones en más todos los dramáticas. tratos sociales. Y bueno, te revela que hay un grupo de jóvenes de clase alta, hastiados, que finalmente su único horizonte del fin de semana es reventarse hasta el máximo. Hay miles de historias que uno conoce. Y ahí también estamos viviendo en el otro extremo, porque, Claro. porque formamos parte de un sistema. Estamos viviendo en el fondo lo mismo en no sé si en otra... Claro, pero los jóvenes han tenido algo, Cristian, que yo creo que es interesante. Yo me relaciono con hartos jóvenes también en sectores populares, que hoy día la comprensión de las injusticias y la desigualdad la tienen con mayor profundidad que mi generación. Entonces, ellos no asocian pobreza a flojera, a vicios, Sí, eso lo sino que entiendo. la asocian a que no han tenido las oportunidades. Entonces, ese cambio yo he tratado de explotarlo. Cuando yo te decía antes, no sé lo que hay que pasar de la indignación al compromiso, mi tarea en las últimas décadas ha sido cómo comprometo más a los jóvenes con la modificación de la realidad. También los jóvenes sectores populares, porque si ellos no se hacen responsables de su desarrollo, yo no los puedo reemplazar. O sea, yo tengo que decirle a ellos, asume tu desarrollo en medio a lo mejor de la adversidad, pero si tú no te movilizas, no esperes que otros se movilicen por ti. O sea, tienes que movilizarte, tienes que juntarte con otros, tienes que colaborar con otros, no para destruir algo, sino para construir. Y esa movilización, yo creo que hoy día estamos en una inflexión que es muy interesante. Hace años atrás lo he contado y a lo mejor mucha de la gente que nos está escuchando me va a decir, Benito, ya te escuché eso, pero a mí me impactó mucho cuando partió la movilización de los estudiantes secundarios en Chile. Me tocaba ir mucho a Haití y pasaba por un policía de origen alemán que había llegado después de la guerra, había nacido en Estados Unidos, pero con apellido alemán, y me saludaba siempre y me decía, ¿y a dónde va usted? Me decía, pues sabía castellano, la policía que no te hablan mucho cuando pasas tú para cambiar de avión. No, yo voy a Haití. ¿Qué va a hacer Haití? Me decía, y le contaba. Y cuando ocurrió la movilización, se salió de su puesto, algo que lo tienen que haber sancionado a él, me abrazó llorando y me dijo, lo felicito por los estudiantes chilenos. Ojalá los estudiantes en Estados Unidos se movilizaran como los chilenos, porque la educación para los pobres en Estados Unidos está cada vez peor. ¿Te fijas? Los jóvenes tienen, en medio de sus grandes dificultades y adversidades, tienen un sentido de lo mal que hemos construido la sociedad y la quieren cambiar. Y eso hay que explotarlo. Yo creo que hay que ayudarlo a movilizarlo con energías, o sea, focalizar las energías en una transformación positiva hacia el futuro. Ya, ahora, pero miremos otros aspectos. También es verdad eso, pero no sé qué te parece a ti la comunicación digital. Lo digital tiene elementos negativos y positivos, Por pero también supuesto. lo que uno ha visto, hay un empobrecimiento que es la forma de comunicación hoy día de los jóvenes. Hay elementos que son positivos y hay elementos que son negativos. Voy a ver los elementos negativos. Hay un empobrecimiento de la conversación, del diálogo argumentativo, del diálogo Sí. racional. Hay una regresión como a lo instintivo, a la pulsión. No sé si te parece eso. Me parece que es peligroso cuando el pensar se retira o se Claro. repliega. Bueno, El estudio, el Claro. querer estudiar, porque también las quejas que llegan de muchos profesores, yo veo en las universidades que uno conversa, jóvenes que no quieren estudiar, no quieren leer, no investigan, no buscan. Claro. También hay un empobrecimiento cultural que me parece preocupante. Yo soy bien crítico y peleo mucho y siento que bueno que hay una fuerte responsabilidad en que abandonamos la formación de la conciencia social, moral de las personas desde toda la época de la adolescencia. Si tú vas a la estructura escolar, hoy día se hace muy poco de eso. Se trató de hacer algo con formación ciudadana, pero ha sido muy frágil y no es importante en los establecimientos educacionales. Bueno, algo de eso escribió Tomás Recart en estos días, ¿no es cierto?, cuando salieron los resultados PISA, y yo creo que eso está afectando profundamente la convivencia, porque al final si tú no estimulas la capacidad de reflexionar, de tener una introspección, de poder tener lecturas que te confronten en tu manera de vivir y todo, claro, no, al final difícilmente va a tener un buscador de Google, ¿no es cierto?, en tu vida, que va a buscar más de lo mismo, va a ser más pobre. Y también más manipulable. Más manipulable, por supuesto. Muy manipulable. ¿Tú educaste cuántos hijos? Tenemos 6 hijos. Seis. Claro, no pudimos tener hijos biológicos con Claro. Lorena. Y cuando regresamos de Italia, comenzamos a formar nuestra familia. Cuéntame cómo ha sido esa experiencia de padre de 6 hijos. Yo también he tenido 6 hijos. Sí. Es harta pega. Es harta pega. Y en el contexto del lugar donde vive, en el corazón de La Pintana, ¿cuál ha sido la experiencia como padre, como educador, ahí educando a tus hijos en ese lugar de la población de Santiago? Bueno, primero, nuestros hijos le quisimos dar oportunidades similares a nosotros. No estudiaban allá, estudiaban en el centro de Santiago. Ya y se tenían que trasladar. Y hay que aclararlo, se los aclaro a las personas que nos están escuchando.
Porque claro, la decisión de irnos a vivir allá fue nuestra, no de nuestros hijos, ¿ya? Entonces no queríamos condicionar tampoco su desarrollo. Sí, en el lugar donde vivimos lo decidimos nosotros, pero para estudiar queríamos que tuvieran oportunidades más o menos similares a las nuestras. Ellos le hemos dado libertad para desarrollarse, no lo hemos querido condicionar en el desarrollo y en el crecimiento de ellos, y han ido tomando decisiones en su vida. Un amigo apoderado de un colegio del Barrio Alto, una vez que me invitaron a hablar, que nos habíamos educado en el mismo colegio, me levantó la mano y me dijo: Benito, ¿no te da miedo que tus hijos se eduquen allá, o sea, anden en la calle allá? Y yo hice una reflexión y dije, no sé si me daría más temor que caminaran por la dehesa que por la Pintana. ¿Por qué es más peligroso caminar por la dehesa? Yo creo porque tienes un problema que no te encuentras con toda la realidad y no te cuestionas a ti mismo, no reflexionas sobre tu propia vida, no tienes que enfrentar el mundo del 90% de las personas cotidianas, entonces no tienes esa exigencia. Y al no tener esa exigencia, bueno, tu desarrollo de tu conciencia acerca de la realidad es menor. Te cuestionas menos o te revisas menos a ti mismo. Puede ocurrir, a lo mejor no le ocurre a toda la gente. Y creo que nuestros hijos, y por eso han tenido que enfrentarse a criarse en un mundo donde les toca tomar locomoción, les toca salir a la calle, les toca encontrarse con amigos y amigas que se criaron juntos en el jardín infantil, o que son vecinas o vecinos nuestros, o son hijos de las amigas nuestras de la población, o que se criaron dentro del hogar de Cristo y que para ellos son importantes también, o en la hospedería de niños donde nosotros vivimos con Lorena. Ese mundo de experiencias que ellos han tenido, yo creo que los ha edificado interiormente y los hace ser, en los espacios donde ellos hoy día están, tener una posición especial dentro de esos espacios. ¿No te ha tocado un hijo rebelde que quiera ir a ganar plata y sea... ¿Por uno tiene que tener algún hijo no tengo problema que quieran ganar plata, no. No hijo quiero mío decir le que encantan los autos y que que le gusten los autos. A otros no le gustan los autos. Sí, o sea, con los bienes materiales yo no tengo tanta dificultad. Hay personas que les gustan harto los bienes materiales, como a mí me pueden gustar los libros, me pueden gustar otras cosas, me gusta el deporte, me gusta trabajar en el campo. No tengo tanta dificultad con eso. Pero cuando veo que un hijo mío se puede empobrecer con ese vínculo y puede poner mucha de su energía en ello, por supuesto que me genera un dolor interior y lo puedo confrontar a él. No para generarle un problema de conciencia con el bien. Si él toma la decisión del bien, y el bien le puede proveer de una satisfacción, pero que sea una satisfacción relativa, no absoluta. Benito Baranda, aquí en Desde el Jardín, de alguna manera al llegar tú acá nos hemos abierto a otros jardines, pues a jardines de la zona sur de Santiago, ¿no? A jardines, hay jardines en todas partes, y esa es la riqueza de esta ciudad segregada. Ahí nos faltó pensar un poco más el efecto de la segregación de la ciudad. Yo creo que ahí no se ha tomado todavía conciencia de lo que tú lo decías con el tema de la construcción de la vivienda social, pero también los guetos verticales, la destrucción de los barrios. Yo creo que Santiago se convirtió en una ciudad, en una megápolis, que finalmente destruyó los tejidos delicados que tenía, urbanísticos, ¿no? ¿Qué reflexión harías tú de esa mirada, lo urbanístico, lo social, lo cultural, todo lo que estamos conversando? Bueno, un gran arquitecto chileno habló de esto cuando comenzó el conflicto, la crisis social en Chile, y dijo que uno de los grandes responsables era cómo habíamos construido la ciudad. Y yo creo que eso tenemos que hacer un esfuerzo colectivo para cambiarlo. Yo los invito a las personas que no conocen la periferia que la conozcan, y que después seamos capaces de hacer, este es un cambio cultural, Cristian, no hacer un cambio de política habitacional, porque la política habitacional te puede ayudar a esto, pero culturalmente nos va a costar mucho volver a convivir con otros. Yo desde niño, nunca mi padre y mi madre me hizo tenerle temor a las personas de la Villa San Luis, ni el ejemplo ni el esfuerzo. No sé qué te pasó a ti, pero yo nunca lo escuché en mi casa. Nunca nos entraron a robar a nuestra casa, pero bastó que los erradicaran a estas personas en la década de los 80 y ese verano nos entraron a robar. ¿Te fijas? Y ya no vivían al lado de nosotros. O sea, al final la inseguridad que generamos rompiendo el tejido social fue mucho mayor. Y sobre esto hay mucho escrito, ¿no es cierto?, mucha experiencia, ¿no es cierto?, en el mundo, no solo en el caso de Chile. Hay ejemplos interesantes, lo que se ha hecho en Medellín, en Colombia. Bueno, y Boston meter bibliotecas, ¿no es meter áreas verdes, generar... Seattle, Boston eliminaron también grandes barreras urbanísticas que tenían para juntar los barrios, con toda la dificultad cultural que implica. Yo no digo que esto sea fácil, es muy difícil, porque lo que tú has construido en la ciudad, después comenzar a cambiarlo, ya la gente se acostumbró a una manera de vincularse, una cultura, y cambiar eso es muy fuerte, muy distinto.
Cuando la música te inspira, despiertas tu espíritu emprendedor. Universidad Mayor te invita a las audiciones del Conservatorio de Música para el proceso de admisión 2020 que podrás realizar en 2 periodos, desde el 2 al 13 de diciembre de 2019 y del 6 al 10 de enero del 2020. Solicita tu audición ingresando a conservatorio.umayor.cl. Admisión 2020, Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Se respiran nuevos aires en Veramonte. Parque Veramonte Reserva renovó su imagen inspirada en los colores de sus viñedos orgánicos de Casablanca y Colchagua. Veramonte, suelos vivos. Bueno, él no te dice nunca el regalo de la música, pero vamos a despedirnos. Voy a colocar en mi tocadisco aquí ochentero. Chuta, está medio parado el tocadisco. Parece que tengo un problema eléctrico, pero voy a tratar de subsanar. Está bien viejo el pick-up que tengo. Pick-up le decíamos nosotros en nuestra época. ¿Qué música te gusta a ti, Benito? Bueno, soy como de la generación de Cat Stevens. Así. Cat Stevens es maravilloso. Y me tocó verlo ahora, no lo había visto nunca cuando vino a Chile. Y me gustó mucho la voz, sigue siendo maravillosa. Pero bueno, de todo, no era tan músico, mi señora es más... Hablamos que también te gustaba la poesía y que escribías poesía. Escribo mucha poesía, mi padre me metió, tiene muchos libros él de poesía siempre. Estudió ahí en la Católica del Paraíso con esos arquitectos medio locos. Sí, claro, la de Godofredo Yomi, claro, la única escuela de arquitectura fundada en la poesía. Y él tenía tantos libros en la casa que yo desde chico los sacaba, leía. No soy un gran poeta, pero me gusta escribir mucho y escribo mucho hasta ahora. Me encantaría conocer tu poesía, me interesaría muchísimo. Algún día. Benito, ¿y qué poeta te gusta? ¿Qué poeta te chifla más, te emociona más? Bueno, paso por periodo. Una época fue mucho Mayakovsky, el poeta ruso. Sí, pues. Tremendo poeta. Neruda mucho, Cavafis también mucho. Cavafis, extraordinario. Y hoy día estoy leyendo mucha prosa de Gabriel Mistral. Sí. La prosa de Gabriel Mistral es originalísima. Y me conmueve mucho, voy leyendo a poco porque me conmociona interiormente. Te produce una... Sí. No, se ha hablado poco de la prosa de Gabriel Mistral. Cavafis tiene un poema sobre la ciudad, dijiste, Iré a otros mares. La condena de estar, bien tremenda, de estar condenado a una ciudad. Sí. Y me resuena en relación a todo lo que hemos hablado. Es una condena. Como oprimido por privado de libertad, claro. Como que eres prisionero de tu propia ciudad y aunque te vaya, la vas a llevar dentro tuyo. Bueno, lo que está claro es que tenemos que construir otra ciudad, reconstruir esta ciudad, refundar la ciudad, no sé, pero algo hay que hacer. Los jóvenes yo creo que van a poder hacerlo y yo estoy trabajando para eso, para que ellos se atrevan. Benito, entonces te voy a regalar el tema que te prometí, nos vamos a ir... bueno, te puedes quedar acá, te puedo enviar un whiskycito si quieres, un vinito, lo que quieras a esta hora de la tarde. Eres muy bienvenido al jardín y si es muy tarde ya no sé, ya los metros deben estar cerrados. Todavía quedan metros abiertos. Está cerrando temprano el metro, pero ya lo prolongaron esta semana. Ya lo prolongaron, eso fue un salto. Vamos a escuchar este precioso poema canción de Víctor Jara, Luchín. Uy, precioso. Que es una maravilla, muy ¿no? Emocionante, sí. Benito, un abrazo grande y gracias por haber venido a este jardín. Muchas gracias, pues. Naranjita, porque llora, porque tengo que llorar. Anoche pasó mi novio, no me quiso dar. Los pañuelos de mi novio no se llaman cojón. Se llaman agüita de sangre de mi corazón.